Muchos europeos, dice él, habrían preferido ver a Japón invadido y quebrado por bombardeos navales. Pero esta pequeña bomba que puede matar a cientos de miles de personas de un golpe nos obliga a enfrentarnos a nuestras responsabilidades. La próxima vez es posible que el planeta explote. Un final tan absurdo dejaría en suspenso para siempre los problemas que nos han preocupado por los últimos 1000 años. Hemos retornado de alguna manera al año 1000. Cada mañana enfrentamos el fin del tiempo. El día que nuestra honestidad, nuestro coraje y nuestras buenas intenciones no tendrán más sentido para nadie. Después de la muerte de Dios es ahora que anunciamos la muerte del hombre. Entonces, yo aquí les voy a hablar de 3 tópicos cortitos, que el existencialismo los va a abordar los 3. Y uno los puede arrastrar en cualquier obra, de tanto la Beauvoir, tanto de Camus, tanto de Sartre. Y que son 3 tópicos que son muy claros de esto, sobre todo diría yo, la segunda mitad del 40. De hecho, en Chile, por ejemplo, una de las cosas que más llegó al existencialismo era el teatro y la literatura. Y fue justamente estos tópicos los que están ahí. La generación del 50 literatura en Chile, por ejemplo, una literatura que también está muy vinculada con estos temas. Sin salida, mala fe y angustia. Que son los grandes temas que sobre todo estaban muy anquilosados en los jóvenes, creo yo, en general, y que el existencialismo los trabajó de forma muy extensa y de manera bastante prolífica también. El primero, que le pongo para que más o menos ilustrarle un poco lo que se sentía a nivel de latencia, un poco, en el fondo esto que está ahí, pero es difícil definirlo, en el fondo es difícil conceptualizarlo, es el concepto de sin salida, es como la época crea en el fondo una sensación de claustrofobia. ¿Ya? Muchos en el fondo estaban pensando en el futuro, lo que iba a hacer para adelante, pero en general mucha gente estaba ya absolutamente decepcionada o con poca esperanza de lo que había sucedido, y este como especie de encierro es súper claro. Y ahí les pongo 3 ejemplos, cortitos. Sartre tiene una obra que se llama Puerta Cerrada, que en francés se llama Huis clos. Y en Huis clos, por ejemplo, hay 3 personajes, es súper absurda la obra, o sea, nosotros la miramos hoy día y no tiene ningún sentido. Pero en la lógica de la época es muy interesante, porque son 3 personajes, son 2 mujeres, Inés, Estelle y Garzán, que están en una pieza y no pueden salir. Inés está enamorada de Estela está enamorada de Garzán, pero Garzán no puede hacer nada con Estela porque está Inés y están encerrados, entonces ella no puede interactuar con ella porque en el fondo está al arbitrio de los ojos de ella, que en el fondo, según Sartre, también es una de las cosas más terribles del ser humano en general, porque en el fondo nosotros nos acercamos pero en cierta medida nos repelemos. Hay una frase típica de Sartre que se llama "el infierno son los demás", que lo ocupa acá en esta obra. Justamente es eso, en el fondo es imposible escapar a la mirada del otro, esa mirada que trata de poseerte, que enjuicia, etc. Y al final de la obra abren la puerta, el tipo se está pegando cabezazos contra la puerta porque no puede salir, y de repente la puerta se abre, y el tipo dice en el fondo, y la otra le dice, ya, pues sal, por fin está abierto y puedes salir. Y el otro le dice en el fondo, y empieza a pensar, ¿pero qué va a haber allá? ¿Qué es lo que será? Y empieza inmediatamente como a cabecearse con respecto a qué puede haber más allá de la puerta, entonces inmediatamente prefiere quedarse adentro de acá, que es un poco lo que pasa en esta atmósfera. Pasa lo mismo en Beckett, Esperando a Godot es lo clásico, en el fondo cuando el tipo le dice vámonos, y le dice no podemos, ¿por qué? Porque estamos esperando a Godot, pero nadie sabe quién es Godot, no saben por qué lo esperan, y un poco esto medio absurdo. Al final de la obra de hecho termina así, dice ya vámonos, pero se quedan ahí, no se mueven. En el fondo que es muy sintomático en mucha literatura y muchas cosas de este periodo. Buñuel lo puse ahí, es un poquito más adelante, tiene una película, Luis Buñuel, que se llama El ángel exterminador. Obviamente una familia burguesa, o sea una pareja burguesa que invita amigos a su casa, y en el fondo y están ahí pasando lo que es muy justo esta época, este cuento medio burgués, medio intelectualoide, la bohemia, etc. Y los sirvientes empiezan a traer comida y en el fondo cosas para tomar, y de repente los sirvientes desaparecen. Los tipos se empiezan a comer, se siguen quedando ahí, pero cuando se les determinan las cosas para comer, los tipos no pueden salir. Y en el fondo lo que trabaja Buñuel es en qué medida en casos de excepción o cuando empieza a faltar en este caso la civilización, el alimento y en el fondo las cosas para tomar, se pierde rápidamente todo grado de civilización. Cuando que la civilización en cierta medida es un lujo, las costumbres, las buenas costumbres, los buenos tratos, en el fondo es un lujo, porque en épocas extraordinarias o de excepción eso desaparece inmediatamente. Y segundo, les pongo ahí el concepto de sin entrada, porque no es solamente sin salida, no es una imposibilidad de salir de esta latencia de posguerra, sino que tampoco se puede entrar para algunos. Pensemos justamente en todos los soldados que vuelven de la guerra y que encuentran a sus mujeres con otro. O la gente, por ejemplo, que tuvo un cierto grado de compromiso intelectual, que 10 años antes era perfectamente posible o era una opción válida, y que ahora claramente lo que hizo la posguerra fue anatemizarlo. Toda la gente que apoyó a Alemania o a Italia. Hay una película de este director italiano, Roberto Rossellini, que se llama Alemania Año Cero,
Y lo que trabaja, creo yo, es mucho eso, es un padre que está enfermo, que es mayor, y el hijo mayor, que está en edad de poder trabajar, es justo cuando se termina la guerra, y el hijo mayor no puede ir a trabajar porque está escondido en el ático porque formó parte de las juventudes nazi. Y justamente cuando termina la guerra, lo que empiezan a hacer, lo que empiezan a llamar a los alemanes, a toda la gente a pasar lista, y claramente él teme las represalias por lo que él había hecho, entonces prefiere quedarse escondido. Entonces no puede salir de la casa. Finalmente lo que tiene que hacer la familia es mandar al niño chico a trabajar y que tiene 10, 11 años. O sea, lo que trabaja un poco Rossellini es eso, en el fondo esta familia inmediatamente se dislocó temporalmente y no puede volver porque en el fondo la época cambió bruscamente. Ellos no pueden volver a la vida normal. Las hermanas tienen que prostituirse, etc. Cortito, Mala Fe, que es un proyecto muy sartreano y que fue muy interesante en la época. Este concepto de que en el fondo la vida se determina absolutamente por las decisiones. A Sartre le encantaba ocupar la imagen por ejemplo, del garzón. Que decía en el fondo, si él es garzón, que era una de las grandes críticas que le hacían los marxistas en la época, porque decía en el fondo que nadie podía echar, que él no creía en el determinismo histórico. Decía en el fondo, todos somos absolutamente libres porque la libertad ontológicamente es lo único que tiene el ser humano. Como Sartre es ateo, no cree en naturaleza humana y por lo tanto el tipo lo único que dice, nosotros lo único que tenemos es libertad. Pero la libertad siempre es un proyecto porque se va actualizando en las decisiones que tomamos. Entonces no es algo estático, no es algo fijo. Claro, entonces ahí los marxistas le decían, bueno, pero hay determinantes sociales, económicos, psicológicos que claramente compelen la libertad de cada uno. Eso está muy bien trabajado en El Ser y la Nada, en las novelas en general, etc. Y por último, la angustia. Hay una película, me acordé ayer cuando estaba pensando en esto un rato, de Louis Malle, se llama un director francés, tiene una película que se llama El Fuego Fatuo, que está inspirada en un libro de este personaje que les decía, Drew La Rochelle, que se suicidó apenas terminó la guerra, que en el fondo trabaja muy bien eso, o sea, El Fuego Fatuo, y es un tipo que claramente le pasa un poco esto, lo que hablábamos recién con la película de Buñuel, en el fondo este burgués, que es bohemio, que le encanta esto, pero que justamente sus amigos ya están en otra. Sus amigos, muchos de esos ya están casados, empiezan a entrar en la lógica capitalista, de tener una familia más normal, por así decirlo, de producir, de tener hijos, de enrielarse, por así decirlo, y el tipo tiene 40 años y sigue en el fondo completamente bohemio, ebrio, etc. Y el tipo se interna en un hospital, y en la película claramente el doctor le dice, ya, pero tú estás curado, tienes que salir. O sea, sanado, perdón. Y el tipo le dice, pero el tipo no quiere que lo den de alta, porque el tipo no tiene a ninguna vida a la cual volver. Está muy relacionado también con el punto 1. El tipo dice, y en un momento va y toma un día libre. El tipo sale y empieza a ver a sus viejos amigos y se da cuenta que no puede congeniar por ninguna parte con la vida que sus antiguos amigos tienen ahora. O sea, lo reciben y lo único que hacen es contar anécdotas y acordarse de los viejos tiempos porque claramente este tipo era un ídolo en su momento. Pero ya es como suficiente, sus amigos empiezan a pelear con sus señoras que dicen en el fondo, ya, pero está bien un ratito, pero sácalo de acá. Y el tipo cuando conversa con el doctor, hay una parte que es muy notable porque el doctor le dice, porque no lo puede entender, que eso es lo que sucede acá, que es muy sintomático de la época cuando se hablaba de este cuento de la angustia. Porque en el fondo el doctor le dice al tipo, ya, pero abúrrete, o sea, al fondo, ¿por qué no vas con tu señora te está esperando en Nueva York? Porque él era separado, trató de casarse y se separó. Haz esto, otro, no entiendo por qué tus angustias, le dice. Y el tipo le dice, tú no entendís nada, en el fondo. No son angustias, es una angustia. Pero es absolutamente existencial, es una angustia que engloba absolutamente todo. Y eso es lo que en el fondo en la época estaba muy presente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque está yo creo que una novela que es, bueno, también un poco posterior, pero está muy bien trabajado, es en El Doctor Zhivago. Es un poco esto de este futuro que llegó, pero no es lo que uno esperaba y que en cierta medida sí hay cierta esperanza. Ahí está muy bien trabajado en el fondo. Es un comunismo, pero que ya se dan cuenta que no era lo que supuestamente esperaban, pero siguen pensando que eso va a pasar, pero en el fondo es una quimera absoluta. Y eso pasa mucho en estos años. O sea, llegó la liberación, claramente se acabó el totalitarismo, la guerra la dejaste atrás, pero hay una cantidad de cosas que son latentes y te siguen diciendo que claramente ese futuro de progreso o de bonanza económica, cultural, puede ponerse en riesgo en cualquier momento. Entonces aquí les voy a hablar, para cerrar un poco, algunas cosas sobre Camus. ¿Qué es lo que sucede con él? Yo aquí les propongo que hay una necesidad de pensarlo desde lo sartreano, creo yo.
para entenderlo como fenómeno histórico. Para entenderlo como figura es otra cosa, y uno lo puede leer, tiene una lógica particular. Para mí las cosas que me gustan de Camus son las menos conocidas. De hecho, concuerdo. Sartre decía que la mejor obra de Camus era La Caída, que es una obra que prácticamente no se conoce. Pero para entenderlo como fenómeno histórico creo que hay que entenderlo claramente o pensarlo desde Sartre. Y de partida tenemos unas diferencias que son enormes. O sea, lo más paradójico es que hayan congeniado durante un momento. Son completamente antitéticos. Creo yo que ahí hay algo que es porque Camus, en cierta medida, también nunca logró resolver. Que era en qué medida le gustaba el cuento también intelectual. Él siempre tenía una relación súper ambivalente con París. Siempre decía, me encanta Argelia, la playa, el mar, el sol, pero pasaba metido en París. Iba a Argelia y duraba un mes y decía, todo está acá, me quiero devolver, etc. O sea, una cuestión súper como de piel, pero a él le encantaba igual, y una cosa que nunca resolvió. Por eso yo creo que le dolió tanto el periodo del exilio posteriormente, que vamos a conversar un poquito de ahí. Entonces, de partida tienen distintos proyectos existencialistas. La celebridad es el primer punto. O sea, Sartre nace y se construye para ser una celebridad. Ese es su proyecto de vida y el tipo todo lo que hace apunta a eso. Camus, yo creo que hay algunos que son más, por así decirlo, militantes camusianos y que lo defienden a ultranza y dicen que no hay nada de eso en él. Yo creo que igual lo quería. ¿Ya? Camus igual a veces tenía unas frases que eran de una humildad tremenda, pero bueno, hay que saber ahí qué tanto era cierto o no. Por ejemplo, cuando recibió el premio Nobel, él estaba en un café, estaba con una mujer en ese momento, y ella después señaló que lo que había dicho Camus cuando le contaron que había recibido el premio Nobel era que se lo deberían haber dado a André Malraux. Entonces son estas frases como que quedan, de como que siempre en el fondo el tipo estaba pensando de que no se merecía las cosas, pero yo creo que igual en el fondo a él le gustaba mucho la celebridad. Y le costó mucho cuando su libro que publicó en el 51, que se llama El hombre rebelde, fue repudiado por todo el mundo. Ahí vamos a hablar un poco de eso. De hecho, acá tengo un ejemplo para hablar de ese tema. Este es algo que es genial. Sartre escribe, ¿qué es esto que está acá? Sartre escribe eso cuando tiene 6 años. ¿Ya? Que es esa frase, esta carta que está acá. Y se la escribe a un escritor que se llama Georges Courtelan, como está ahí arriba. Y lo que hace él, en el fondo le escribe y le dice, el abuelo, su abuelo con el cual él se educó y se me empezó a meter en general, sobre todo en temas más de literatura y filosofía que posteriormente, dice, el abuelo me dijo que le dieron una medalla importante. Me alegro porque me hizo reír mucho leyendo Teodor, que es una de las obras, y el omnibus Panteón-Courcelles, que es otra obra de Courtelan, pasa por delante de nuestra casa. También intenté traducir Teodor con mi niñera alemana, pero la pobre Nina no entendía el sentido de la broma. De su futuro amigo, feliz año nuevo, Jean-Paul Sartre, 6 años y medio. Y esta es una carta que encontraron después dentro de las cosas de Courtelan. Quitándole un poco, o sea, Sartre es un tipo que claramente nace absolutamente bendito por las palabras. O sea, escribir eso a los 6 años, claramente, aunque sea de broma, ya es algo como notable en relación con lo que es Camus. Camus claramente es todo lo contrario. O sea, Camus es un personaje que vive en la pobreza absoluta y que claramente es producto de las posibilidades de instruirse y educarse en la institución francesa, lo que le permite llegar a estudiar filosofía. Como él tiene tuberculosis, no lo aceptan en la academia, afortunado o desafortunadamente, y el tipo al final se dedica a una vida intelectual porque no puede formar parte de la academia por su enfermedad. Los remedios para la tuberculosis creo que son recién como en la década de los 50, entonces era una enfermedad que en la época era, inmediatamente uno tenía una fecha de muerte muy cercana, o podía hacerlo. Ateísmo, otra diferencia fundamental. Yo creo que, en realidad es difícil hablar, hay una cantidad de intelectuales importantes en la época, pero yo no conozco otro intelectual que haya sido como que se declarara abiertamente agnóstico. En la época son todos ateos, o son creyentes o son ateos. Y Camus es de los pocos que en el fondo siempre decía, yo no soy creyente, pero tampoco soy ateo. O sea, porque a mí una de las cosas que realmente me llama la atención cuando se utiliza la figura de Camus como actualmente o en los tiempos más recientes, es que en el fondo se deja mucho de lado, como que se toman las frases, se toman las cosas que él dice porque está muy cercano a la época nuestra, a lo que nosotros pensamos, o lo que es políticamente correcto hoy en día. Pero Camus, en el fondo, lo más interesante es eso, que el tipo no tiene resuelto. O sea, es un tipo que vive la contradicción, y eso yo lo encuentro muy notable. O sea, una figura que realmente la formulación teórica, la formulación literaria, o lo que sea, es producto de un cuento interno muy profundo y muy recursivo. O sea,
él, en los diarios eso, él tenía un diario que siempre lo iba escribiendo y que después se publicó y hay cosas muy interesantes. Ahí uno ve como en el fondo el tipo está pensando 3 años en escribir una obra de teatro, la vuelve a desarmar, piensa con esto, vuelve hacia él. Es muy fraguada las ideas en general. Y el ateísmo es uno de esos temas. El tipo dice, yo no tengo resuelto, o sea, no estoy ni lo uno ni lo otro. De hecho, a veces sorprende porque la gente que es más creyente y que le gusta Camus, los especialistas en Camus que son creyentes, les encanta ver como un pseudo o una redención con el cristianismo que habría tenido lugar más hacia la década del 50 en Camus. La violencia. Acá hay un tema que es, creo que es lo que lo acerca más a nosotros. De partida Camus está contra la pena de muerte, de forma radical. O sea, este tipo que les decía yo, el periodista que mataron y que fusilaron cuando terminó la guerra, Camus es de los pocos intelectuales, yo creo que es el único intelectual que no es de derecha y no es creyente, que firma la petición para pedir clemencia para que no lo maten. ¿Ya? De hecho, él en el año 45... 47 está en Nueva York y justo en ese momento hay una reunión de la ONU y en la conferencia el tipo dice, parte de la conferencia y dice, aprovechemos que están acá al lado, que está la ONU y hagamos una petición, dice la gente, y nosotros deberíamos hacer toda la gente para ir inmediatamente a exigir que la pena de muerte sea abolida para siempre, porque en el fondo eso claramente no puede existir. Es el diario de Camus, por ejemplo, y ahí hay una foto que yo lo encuentro muy notable porque es como el único que está como mirando para otro lado ahí atrás de la persona que está de pie, y es en el juicio del mariscal Pétain, el mariscal Pétain, que es un héroe de la Primera Guerra Mundial y que es el que los alemanes ponen a cargo del gobierno provisional que está en el centro de Francia durante la ocupación, que es el gobierno de Vichy, que es un balneario francés donde está es como el reducto del pensamiento más de ultraderecha en Francia hoy en día, que es bastante numeroso. Y él, después de escribir, él participó acá, porque los intelectuales fueron llamados para participar de lo que se llama la epuración en Francia, la purga, que es lo que había que hacer con la gente que había participado y que había colaborado con el enemigo. Porque hay un tema interesante, que es decir, ¿dónde está el límite entre la colaboración y el colaboracionismo? Que es un poco también lo que pasó acá, o sea, también en el fondo. ¿Dónde está el límite? Ahí claramente el colaborador, no puede decir, participó en el régimen, hizo esto, pero colaboracionismo a veces es mirar para el lado, haber dado un par de nombres, haber facilitado, etcétera, dinero, etcétera, lo que sea. Entonces, los franceses hicieron no sé si alguna vez han visto eso, como lo que hacían con las mujeres, o las rapaban, las mujeres que en el fondo tuvieron relaciones con oficiales nazis, en el fondo fue brutal ese cuento. Y a Camus eso lo chocó bastante. Y lo que pasó en el juicio de Pétain, él después lo puso en sus cuadernos, y puso una frase que también después se hizo bien famosa, que decía, haber servido a la injusticia creyendo servir la justicia. Como al fondo se lo habían llamado para hacer justicia, qué es lo que era el justo castigo, y él se dio cuenta de que claramente esto era un circo. Claramente era una venganza política absoluta. Simón de Beauvoir tenía una frase también en la época que es todo lo contrario, que es muy sartreana. Ella decía, si bien la venganza nunca es buena o nunca es aceptable, había gente de este mundo había gente que no merecía compartir el mundo que nosotros queríamos construir. En el fondo, ahí estaba legitimando claramente un castigo de ese tipo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primer número de ese diario que salía ahí recién ahí, que les mostré, que se llama Combate, que es del 8 de agosto del 45, que justo cuando termina la guerra, porque era clandestino durante la ocupación, el primer número, de vuelta a la clandestinidad, Camus escribe un artículo sobre el bombardeo de Hiroshima, ¿no? Que lo escribe el 8 de agosto y las bombas atómicas son entre el 6 y el 9. Y él es el primero. De hecho, Camus es el primer intelectual que no solamente piensa, nosotros recién vimos, no sé si se acuerdan que vimos un pedazo de Sartre que reflexionaba sobre la bomba, etcétera, pero Camus es el primero que lo critica y en el fondo dice, esto es completamente inaceptable, y esto no es acá una nueva etapa de la modernidad, o la técnica, o lo que sea, esto es absolutamente incongruente con la humanidad. Y de hecho eso explica mucho, de hecho Camus es uno de los pensadores franceses, creo yo el que más, que tiene una llegada en Japón, por ejemplo, enorme. Porque para ellos también fue un referente porque fue el primero que lo criticó. Entonces, el tema de la violencia y diferencia, el ateísmo, el sentido del compromiso, más vinculándolo con lo que estamos, con el tema general de acá de la conversación. A mí nunca le gustó ser intelectual. O sea, de hecho siempre lidió con esto, con el tema de ser filósofo o no, que en Francia es... para ser un referente intelectual es prácticamente obligado. De hecho, uno llama la atención cuando uno busca intelectuales de otras disciplinas, sociólogo, antropólogo, todos tuvieron filosofía.
Y eso llama un montón de atención. En el fondo parten por filosofía y filosofía es lo que legitima y después parten a otra. Por ejemplo, Levi-Strauss, hay varios más, pero parten y esa es la forma como de legitimarse. Y en el caso de Camus eso nunca llegó. Y en la década de los 50 él escribió un libro yo creo que de una osadía enorme, creo yo. Porque más encima él lo que hizo fue devastar todos los mitos franceses en unas cuantas páginas. Si alguna vez tienen la oportunidad de revisar algo, no sé, que se llama El hombre rebelde, es de una osadía tremenda. Y eso claramente fue una cachetada porque no fue solamente hacia Sartre, sino que fue a todos los mitos que habían construido los franceses. Uno de los personajes que Camus más critica, y que lo hace pedazo, es al Marqués de Sade. Y el Marqués de Sade, por lo general, es una de las figuras que el pensamiento contemporáneo, post-revolución francesa, ha tomado como ícono de la libertad, en el fondo, de los valores libertarios. Y el tipo dice, pero este tipo era algo terrible, o sea, lo que hacía con mujeres, la encerraba, bueno, él no trabaja tanto en extensión, pero él dice, eso es absolutamente ridículo. La crítica que hace al jacobinismo en Francia. La tendencia revolucionaria en Francia, en general, es súper jacobina, es súper de la línea de Robespierre. Y Camus es una figura que se vincula mucho más con el pensamiento que nosotros conocemos como los girondinos. Los girondinos, que es una especie de... que eran los revolucionarios, pero que eran mucho más moderados y que claramente no se vinculaban con esta figura de Robespierre. Entonces él de a poquitito va a ir decantando a la figura que él llama el artista. Él prefiere mucho más que lo catalogaran como tal. Y aquí les voy a mostrar unas cositas para ir terminando eso. Mire. Dice, personalmente no puedo vivir sin mi arte. Esto lo escribe justamente en el discurso de Suecia, del premio Nobel. Pero nunca lo he situado por encima de todo. Al contrario, si lo necesito es porque no se separa de nadie y porque me permite vivir tal como soy en el plano de todos. El arte no es a mis ojos un placer solitario. Es un medio para conmover al mayor número posible de personas, al ofrecerles una imagen privilegiada de los sufrimientos y alegrías comunes. Obliga, pues, al artista a no aislarse y lo somete a la verdad más humilde y más universal. Y quien a menudo ha escogido su destino de artista por sentirse diferente, no tarda en darse cuenta de que no nutrirá su arte y su diferencia, sino reconociendo su semejanza con todos. El artista se forma en esta perpetua ida y vuelta de sí a los demás, a medio camino entre la belleza de la que no puede prescindir y la comunidad de la que no puede extirparse. Por esto es por lo que los verdaderos artistas no desprecian nada, se obligan a comprender en vez de juzgar. Y si tienen que tomar partido en este mundo, no puede ser otro que el de una sociedad en la que, según la gran frase de Nietzsche, no reine ya el juez, sino el creador, sea trabajador intelectual. Cuando Nietzsche trabajaba en Gallimard, Camus trabajaba en Gallimard, la única foto que tenía en el escritorio era la de Nietzsche. Y es uno de los grandes temas para la gente que estudia Camus, porque hay gente que es muy reacia y dice que no tiene nada que ver, que él no es nietzscheano, hay gente que lo dice. Yo creo que acá, sobre todo hacia el final, tiene muchas cosas nietzscheanas. O sea, sobre todo el nivel del intelectual como artista, que es muy absolutamente nietzscheano, concebir claramente el intelectual o el filósofo como artista. Nietzsche tampoco fue filósofo, tampoco fue reconocido por los pares. Yo creo que Camus también en el fondo tenía esa cercanía muy clara con esa figura que representaba a Nietzsche. ¿Ya? Y aquí miren, para terminar les pongo una frase de Sartre que es claramente lo contrario a esto. O sea, cuando Camus está diciendo esto en los 50, que uno es un artista, cuando estalla el conflicto de Argelia, por ejemplo, Camus no toma parte por ninguno de los dos porque dice, en el fondo, tanto el Frente de Liberación Nacional, el FLN en Argelia, como la represión militar de los colonos franceses hacen exactamente lo mismo. Y hay una parte cuando recibe el premio Nobel, hay un joven argelino que lo entrevista, porque los argelinos lo habían criticado mucho justamente porque ellos esperaban que Camus, siendo argelino, tomara parte por la independencia de Argelia, que va a llegar posterior a la muerte de Camus. Y Camus le dice, en el fondo, le sacaron de contexto una frase, suelen hacer pasar, el director de Le Monde en ese momento, y la publica, y dice en el fondo que una parte donde Camus dice, entre la justicia y mi madre, prefiero a mi madre. Entonces lo sacaron de contexto como diciendo, cuando al señor Camus los temas le tocan personalmente, prefiere a su mamá y la defiende antes que la justicia. Y lo que estaba diciendo Camus claramente era que esta justicia, la justicia en el fondo representada por cualquiera de esos dos bandos, para él claramente, él prefería a su mamá, que claramente vivía en Argelia. Y aquí vemos el pensamiento de la época, por eso que tiene mucho sentido con lo que les decía al principio de Vargas Llosa. En esa época, claramente la gente pensaba así como pensaba Sartre. Dice, cuando los campesinos reciben los fusiles, los viejos mitos palidecen, las prohibiciones desaparecen una por una, el arma de un combatiente es una humanidad. Porque en los primeros momentos de la rebelión hay que matar. Matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y un oprimido. Quedan un hombre muerto y un hombre libre.
el superviviente, por primera vez siente un suelo nacional bajo la planta de los pies. Es un prólogo que escribió él para un libro de un intelectual muy conocido en la época, que es argelino, que es Frantz Fanon, que escribió un libro que se llama Los condenados de la tierra. Y nosotros tenemos posiciones completamente antitéticas en eso. Y a Camus le pasaron la cuenta por eso. El tipo no pudo tomar parte, porque para él claramente eran dos posiciones absolutamente, filosóficamente hablando, hegelianas, basadas en una negatividad histórica absoluta, y el tipo claramente decía, yo no puedo optar acá. Y en esa época, claramente no se lo perdonó a nadie. De hecho, hasta los biógrafos de Camus, que después hicieron unas biografías, pero súper hermosas de él, en la época eran todos sartreanos. Yo, hablando con gente, no he conocido gente que haya sido camusiana en la época. Porque es una lógica que es como interesante pensarlo en ese momento. Es decir, como uno lo ve ahora y claro, Camus tenía razón, no sé qué, etcétera, etcétera, es mucho más cercano a nosotros. Pero en periodos realmente álgidos o efervescentes, no creo que en el fondo pensamientos como el de Camus tengan mucha cabida. Un pensamiento claramente de una época como esta.